tres palabras y son tres acciones, ¿cierto? Yo caigo, tú caes, él cae, nosotros caemos. Entonces, si se conjuga así es porque son acciones, ¿no? Verbos. Yo espero, tú esperas, él espera, nosotros esperamos, vosotros esperáis, ellos esperan, ¿cierto? Yo me levanto, tú te levantas, él se levanta y así sucesivamente. Bien, entonces son tres acciones que nosotros de alguna manera las hacemos en varias actividades que nosotros realizamos en nuestro diario vivir, pero vamos a transmitirlo hacia el plano espiritual, hacia el plano de nosotros, hacia nuestro contexto. Y la Biblia dice allí entonces: no has sabido, hay una pregunta, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y hay una pregunta allí, ¿verdad? El Dios eterno es Jehová. Y dice la Biblia: no desfallece ni se fatiga con cansancio, porque Dios no se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nadie tiene el entendimiento que tiene Dios. Pero dice allí el siguiente versículo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Hay otra versión bíblica que dice: Él da fuerza a los cansados, y a los que padecen enfermedad aumentan el vigor. ¿Cierto? Aumenta el vigor. Entonces, creo que es muy posible que de pronto hemos escuchado nosotros a algunos hermanos decir: estoy cansado, ya no aguanto más. Y a veces hay personas que, claro, en una circunstancia difícil dicen no aguantar más. Pero lo que uno no entiende a veces es: pero no aguantar más ¿de qué? De la situación, está bien, pero ¿por qué pensar en no aguantar más? Ya no aguanto más, ya no quiero más, como diciendo ya no quiero más de Dios. O sea, uno no entiende cómo uno se puede cansar de la vida cristiana, de la vida espiritual. Está bien que hayan cosas que nos suceden alrededor de nuestra vida que nos fatiguen, que nos cansen, porque puede pasar y sucede realmente. Hay personas que están agobiadas de una enfermedad y dicen eso: ya no aguanto más, ya no soporto más, yo quisiera que ya, yo he escuchado varias personas que dicen: yo quisiera que Dios se acordara de mí. Y Dios no se olvida y sabe lo que la persona padece. Pero es triste cuando una persona refiere eso al que no aguanta más, esta situación, refiriéndose a ya no quiero seguir más con Dios, sin Dios tener nada que ver en esas circunstancias y situaciones. Nosotros no aceptamos a Cristo porque ni nos entregamos a Él, ni estamos en la iglesia porque somos turistas. No vinimos de paseo a la iglesia del Señor. Nosotros estamos para permanecer eternamente y para siempre. Y es lo que cada uno de nosotros debiera comprender. No solamente los ancianos ni los jóvenes, sino todos, cada uno de nosotros. La Biblia dice allí en el verso 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y qué curioso que no diga que los ancianos se fatigan y se cansan, sino que dice es que los muchachos, ¿cierto? Y qué curioso que no diga que los ancianos flaquean y caen, sino que dice es que los jóvenes flaquean y caen. ¿Sabe cómo lo dice otra versión? Dice: los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los adolescentes ciertamente tropezarán. O sea, ahí no habla de muchachos y jóvenes, sino de jóvenes y de adolescentes. Esa es una versión mucho más antigua que la Reina Valera. O sea, puede ser un poco más pegado al original. Entonces, los jóvenes se fatigarán y se cansarán. ¿Será que los jóvenes se fatigan y se cansan? ¿Qué dicen ustedes? Los jóvenes se sienten a veces perseguidos. Los adolescentes a veces sienten que los cansan mucho.
que los presionan en una cosa y otra, ¿cierto? O viven cansados, no sé, ¿cierto? Pero yo quiero decirles un versículo a los jóvenes y adolescentes. ¿Sabe quién se siente perseguido? La Biblia dice, ¿no? El impío. Porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y qué es un impío? Es alguien contrario que vive contrariamente a lo santo, a la santidad y la impiedad. Lo que no tiene nada que ver con santidad, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Mas el justo está como. Es decir, el justo está confiado como un león, ¿cierto? Es decir, que no se siente perseguido, que no se siente que lo cansan, ¿cierto? A mí en el colegio yo llegué a sentir una persecución fuerte los últimos años por los profesores, pero cuando uno está en esa edad uno no entiende. Uno no comprende eso, uno cree que lo están molestando, que lo están a uno fastidiando, ¿cierto? Y que todo, porque por allá en los otros salones decían, cuando alguien hacía una pilatuna, decían allá, cuando alguien hacía algo y se comportaba mal o le contestaba al profesor o algo, decían, ¿y qué? Usted ya está como coca, decían así. Y esa fama se seguía regando, ¿cierto? Pero uno dice, con el tiempo uno entiende y uno dice, pues ¿qué más quería yo? No era que me estuvieran persiguiendo, es que eran las cosas que me ganaba, ¿cierto? ¿Por qué? Por no ser obediente, por no atender el consejo, por no atender la recomendación, porque hubo un tiempo que yo ni cuaderno llevaba y era tan cínico, mi cinismo era tan alto y tan orgulloso, siendo tan solamente un joven, que el profesor una vez, el director de curso, era un negro fuerte, alto, que daba miedo contestarle mal, y dijo, yo no sé usted a qué viene al colegio ya. Y entonces yo me levanté así, levanté mi frente, con mucho orgullo, el salón en silencio, cogí los brazos, los puse en mi pupitre y dije, ¿y qué me quedo haciendo en la casa? Y todo el mundo soltó la risa, y claro, ese profesor le provocaba pegarme si hubiera podido. Pero es el cinismo de uno, porque yo también fui joven y también fui adolescente. Y cuando uno está en esa edad uno se siente como si lo estuvieran persiguiendo y molestando, pero es que uno se busca las cosas por su mal comportamiento, ¿cierto? Alabado sea el Señor. Y ellos me la hicieron bien buena. ¿Sabe qué hicieron los profesores? Yo pasé 10º, listo, pasé 11, seguí, yo no cambié. Era un colegio cristiano, presbiteriano más exactamente, y entonces allá siempre hacen un culto de ceremonia, en una fecha y después la fecha del grado. A mí me hicieron que fuera lo de la toga, me medí la toga, me puse el birrete, el culto de ceremonia, fuimos al culto de ceremonia, y cuando llegó la hora de grado me mandaban la razón, usted no se gradúa. Me la hicieron bien buena, ¿cierto? Sí, claro. Entonces yo después tuve que hacer un posgrado de 11, me tocó repetir 11, ¿cierto? Entonces yo hice 11 por 2 veces, pero porque pues realmente tenían ellos razón de no pasarme. Yo iba mal, me volví desordenado, vago totalmente. Entonces uno siente como si vea, el joven se cansa, el adolescente se cansa por sus mismas actitudes malas. Porque uno se sentía así, que perseguido, y ya estoy cansado de esto. Bueno, pues cambie y verá que no se va a sentir cansado, ¿cierto? No se va a sentir fatigado ni nada, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Dele la gloria al Señor. Entonces los jóvenes se fatigarán y se cansarán, y los adolescentes ciertamente tropezarán. Porque el adolescente ¿por qué tropieza el adolescente? Porque necesita quien lo guíe. Y si no hay quien lo guíe, cada rato va a trastabillar, va a tropezar. Entonces el verso 31 dice, pero los que esperan a Jehová, ¿cierto? No en Jehová, sino a Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y entonces me encuentro también en esta otra versión, pero los que confíen en Dios renovarán su fuerza, extenderán las alas a semejanza de una paloma, dice esta versión. Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién no se cansa? ¿Quién no se va a fatigar? ¿Quién? ¿Qué dice en la Biblia? Los que esperan a Jehová.
Es decir, como lo dice aquí, los que confíen en Dios, ¿cierto? Usted tiene que aprender a confiar en Dios. A los adolescentes o a los niños toca soltarlos en el colegio y dejarlos solos. Y sé que muchas madres por primera vez llevan a sus hijos al colegio y lloran porque los dejan ahí. Lloran a veces más ellas que los mismos niños. Pero hay que soltarlos en las manos de Dios y confiar en Él, ¿cierto? Y decir: Señor, guarda, guarda a mi hijo, guárdalo, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si usted le enseña y lo guía, seguro que no, aunque tropiece, no se va a caer y no va a quedar derribado. Entonces, siempre ellos necesitan a alguien que los guíe, pero nosotros tenemos que enseñarle a los niños a qué, a confiar en Dios, que ellos confíen en Dios. Pero si nosotros quedamos con ese miedo, ese temor, y llegamos a la casa y todo el día nerviosos, y cómo estará, y qué le estarán diciendo, qué le estarán haciendo, ¿cierto? Entonces vamos a transmitir eso mismo. Entonces no, en el nombre de Jesús, que vaya, estudie, que sea juicioso, y que a lo que hay que decirle no, dígale no, ¿cierto? Y uno le enseña a los muchachos, no, ojo, si alguien a usted lo va a tocar o algo, o lo van a encerrar en algún lado, usted ahí sí defiéndase, grite, llame a alguien, haga lo que sea, ¿cierto? Porque ellos tienen que aprender. Pero lo primero que uno debe enseñarles, ¿qué es? Invoque el nombre de Jesús, clame a Dios, que Dios lo va a cuidar, ¿verdad? Confíe en Él, ¿verdad? Entonces, para hablar de las tres palabras que les nombré, caer, esperar y levantarse, ¿sabe que me encontré algo de lo que tiene que ver con la raíz de cada palabra? Y hablar de caer o de que caen tiene que ver con tambalear, con oscilar, O-S-C-I-L-A-R. ¿Y qué es oscilar? Es hacer movimientos, efectuar movimientos como esas puertas de vaivén, ¿no? Que van y vienen, ¿cierto? O como un péndulo, que va así, viene así, ¿cierto? Eso es oscilar, ¿verdad? Tambalear. Y seguramente eso puede pasar, ¿verdad? La Biblia dice la palabra de Dios, que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y ¿qué? Y caen. Pero ese caer no es de derrota, ese caer no es de vencerse. Ese caer es como el boxeador que cae a la lona y le cuentan hasta 10, pero que antes que le cuenten hasta 10 ya está listo otra vez, ¿cierto? Ese caer no es del que le pide al técnico, si estamos hablando de boxeo, que lance la toalla para que ya paren la pelea. Ese caer es de que recibí un golpe fuerte, pero no me voy a quedar ahí, ¿verdad? Como un péndulo, ¿verdad? Va y viene, de pronto como va y ven, ¿cierto? Pero si aprende a esperar en Dios, ¿verdad? Estoy seguro que esa persona no se queda en la lona, ¿verdad? Por joven que sea, por adolescente que sea o por anciano que sea. ¿Ven? Alabado sea el nombre de Jesús. Tiene que ver entonces con debilidad en las piernas, especialmente en los tobillos. Buscando y escarbando en la raíz de estas palabras, pues encuentra uno cosas de esas. Oiga, y tienen mucha relación, y cosas que se le ocurren ya a uno, que Dios le regala a uno para decirlas. ¿Sabe que el tobillo es la unión del pie y la pierna? Y tobillo, encontrando algo de la raíz de la palabra, quiere decir doblado, ¿cierto? Y uno se pone a pensar, si uno no tuviera el tobillo, ¿cómo sería? ¿Cierto? ¿Qué función tan importante juega el tobillo en cuanto a la unión entre el pie y la pierna? ¿Cierto? Tanto así que cuando uno da un mal paso, ¿qué pasa? No se parte la pierna. Muchas veces, ¿no? Pues hay uno que otro accidente, cierto, que no podemos decir que no ocurra, pero por lo general el tobillo se dobla para que no sea peor, o para que no pase nada, ¿cierto? Y se dobla, ¿verdad? Entonces, el tobillo ayuda a que el pie se doble y tenga ciertos movimientos, que es preferible que trastabille, que tropiece, y muchas veces hasta le debilita la pierna, ¿verdad? Y le hace flaquear, pero no se cae.
Muchas veces pasa eso, la mayoría de veces. La persona dice, uy, casi me caigo. Pero si no hubiera sido por ese movimiento, ¿verdad? La persona cae o no se puede ni parar. Ya cuando pasan accidentes a extremos, eso es otra cosa. Pero como le digo, ¿de cuántos no nos hemos librado, cierto? Entonces así sucede con la juventud y a veces con el cristiano que intenta, sea de cualquier edad, que intenta de pronto trastabillar en la vida cristiana. Pero es preferible que trastabille, ¿verdad? Es preferible que se le doble el pie un momento, ¿verdad? Porque hay algo en su vida, ¿verdad? Que no le permite fracturarse completamente, ni quedarse ahí como paralítico o inválido ahí espiritualmente hablando, sino que hay un Dios, ¿verdad?, que le da la fuerza. Hay una palabra que llegó a su vida que lo sostiene, ¿verdad?, y que le hace enderezar otra vez su camino y su vida, ¿verdad?, y no se queda ahí arrastrado de por vida. Gloria al nombre de Jesús. Pasarán esos momentos, yo creo que todos en algún momento en la vida cristiana las hemos tenido, por una o por otra cosa, ¿cierto? Uno como pastor vive muchas cosas, ¿no? Que uno dice, ya hablé con tal pareja y uno sale, vea, yo a veces aconsejaba a algunas parejas, yo dije, no, esto es que con todo lo que les dije y lo que les enseñé, ahora sí, estos van es para adelante. Y al otro día lo llaman a uno y están peor, ¿cierto? Y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó, cierto? Entonces eran cosas muy humanas, ¿verdad? Y uno se da como esa angustia, ¿verdad? Y así con muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hermano querido, aprendamos a esperar a Dios, ¿verdad? Porque Él tiene una respuesta para todo, amén. Alabado sea el nombre de Jesús, dele la gloria al Señor. Entonces el contexto aquí de Isaías 40 tiene que ver con caídas, o sea, para decirles en sí lo que es el contexto, con caídas en sí de naciones o caídas individuales, ¿verdad? Y Dios advierte siempre, y Dios nunca hace algo por hacerlo, tiene siempre una razón del por qué lo hace. Y son caídas por lo general causadas por el mal, por cosas no buenas. Por eso el joven tiene que aprender a esperar a Dios, y no solo el joven, sino que tiene que aprender a esperar a Dios. Todo cristiano, toda persona que se entregó a Dios, espere a Dios, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, no desconfíe que Dios no está. No, confíe que Dios sí está, pero en medio de esta tribulación, sí, ahí está Dios. Pero en medio de este dolor, sí, ahí está Dios. Pero en medio de esta enfermedad, sí, ahí está Dios. Pero en medio de esta angustia, sí, ahí está Dios. Pero en medio de esta soledad, claro que sí, ahí está Dios, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Dele la gloria al nombre de Jesús. Dios está y no se va, hermano querido. Me gusta el texto de Proverbios 24:16. Yo no sé si estoy hablando muy duro o qué. Gracias, me pegó mucho el micrófono. Proverbios 24:16. Oiga, tanto tiempo y uno no aprende a usar el micrófono, ¿no? Proverbios 24:16, que como uno lo retira y uno no sabe si le oyen o no. Bueno, entonces Proverbios 24:16, ¿qué dice? Dice, porque 7 veces, oiga, 7 veces cae ¿quién? El justo. ¿Y qué hace? Y vuelve a levantarse. O sea, ¿cuántas veces se vuelve a levantar? Otras 7, ¿cierto? Entonces cae y se levanta. Mas los impíos caerán en el mal, ¿cierto? La otra versión dice, porque 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar. Pero los impíos, oiga, como dice esta versión, pero los impíos serán derribados por la maldad. Así que hermano, a veces nosotros no queremos aceptar las caídas, a veces ni propias ni las de otro, porque hay situaciones, ¿cierto?, donde vuelvo y le digo, el tobillo se nos dobla, ¿cierto? Es normal que usted dé los pasos derechos, pero en ocasiones el tobillo se nos dobla. Entonces hay situaciones, yo no estoy hablando de ir nosotros al pecado, a la maldad, ¿verdad? Pero hay situaciones que de pronto nos hacen, no sé cómo decirlo para que no suene mal, si de pronto a algunos les hace perder la confianza en Dios, la fe se les debilita, el avance en las cosas de Dios como que ya no es lo mismo, como que ya no quieren, ¿verdad?
como que ya no le encuentro el sabor, el sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso, hermano querido? No, es normal que a veces de pronto sucedan esas caídas, pero el justo no se queda caído. El justo se cae una vez, se cae 2 veces, se cae 3 veces, 4, 5, hasta 7 veces, pero se levanta. No se queda ahí, hermano querido, ¿verdad? El que se queda derrotado es el impío. Pero si usted aceptó a Jesús, usted no es un impío. Usted está dentro de los justos. Pero pequé, hermano, cometí este error, la embarré. Pero usted todavía puede levantarse, ¿verdad? En cambio el impío ahí se quedará derrotado, ¿verdad? Porque por el orgullo no acepta al Señor. Entonces, hermano, a veces no queremos aceptar las caídas de otro tampoco, pero sí justificamos muchas veces las nuestras, ¿verdad? Nadie está exento de una caída. El Señor dijo: el pecado está a la puerta, ¿cierto? Nadie está exento, ni nosotros los pastores ni nada. Pero hermano, vea, no podemos nosotros tampoco justificar nuestras caídas. Simplemente ¿qué hay que hacer? Agachar la cabeza, ir ante Dios y decirle: perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Porque desconfiar de Dios puede ser una caída. Que mi fe se debilite puede ser otra caída. Que yo ya diga que ya no siento a Dios y que no siento el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, y que ya no siento nada de Dios, entonces eso es una caída. Las personas que no sienten a Dios creen que todo el mundo no lo siente. Pero la cuestión es que la persona se cayó una vez, párese. Se cayó 2 veces, levántese. Es que esta situación, pues párese hasta 7 veces, ¿verdad? Porque es raro, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me gusta, bueno, yo no sé, algunos de pronto lo asimilaron de otra manera, pero nunca me ha gustado pensar que ya no hay fe hoy en día. Que ya no hay fe hoy en día. Y si uno mira las estadísticas, pudiera uno pensar lo contrario: hay más fe que antes, ¿cierto? Porque yo siempre lo hago de esta manera. Yo digo: todas las semanas en Colombia hay bautizados en el nombre de Jesús en algún lugar del país. Antes era raro que eso pasara. Yo creo que hoy en día ni sabemos ya cuántos somos. Es difícil saber ya cuántos somos. Pero la iglesia sigue avanzando, porque nuestra fe no está puesta en los hombres, porque muchos hombres, grandes hombres en el buen sentido, que Dios usó aquí en Colombia nada más, ellos siguieron adelante. Y hoy estamos hablando de gavillas, ¿verdad? De esos manojos que Dios escogió, ¿verdad? De esas personas que le sirvieron al Señor con fervor. Pero desafortunadamente, o por la naturaleza de la vida, ellos tuvieron un día en que partieron de aquí, de esta vida, ¿cierto? Y murieron. Pero ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia, el que la tiene y el que la sostiene, está vivo, ¿verdad? Y Él vive por los siglos de los siglos, porque Él no es Dios de muertos. Y por eso hoy sigue esta iglesia cada día creyendo más en el poder y en la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que esta iglesia sigue adelante. Entonces la persona que se queda derribado, el impío que se queda derribado, justifica su caída. Pero no le va a servir. Lo mejor es que deje de ser impío y que se levante. Pero hermano, puede que usted se caiga alguna vez. Usted no se va a quedar ahí derrotado. Si este texto me indica a mí que es normal que el justo también se caiga, ¿verdad? Porque 7 veces cae el justo. Y mire que no dice el impío, dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero si se queda ahí, entonces era un impío y se hacía pasar por justo. Era un impío y ahí quedó derrotado, ¿verdad? Porque el justo no se queda ahí, el justo se vuelve a levantar, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Que se fue por un tiempo, pero regresó, volvió, porque está dentro de los justos. Y Dios no se olvida de él. Amén. Dele la gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, hermano, la Biblia dice un consejo que le da también Pablo a los jóvenes a través de la carta que le escribe a Tito. Y creo que no solamente a los jóvenes, todos debemos asimilar realmente este mensaje para todos, este mensaje que da Pablo allí a Tito. Miremos en Tito 2:6.
¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, exhorta, está dando consejos de todas las edades, no ancianos, casados, casadas, bueno. Pero le dice también a los jóvenes, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿qué? Prudentes. En otra versión bíblica me encontré, exhorta a los jóvenes, así mismo exhorta a los jóvenes a que sean respetuosos. Dice otra versión. Oiga, no sé, pero es posible que el respeto se esté perdiendo. Es posible que el respeto ya no quiera estar en ninguna institución. Y no somos ajenos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia tampoco está siendo ajena a eso. Porque si en la casa los jóvenes no respetan, en el colegio, en la universidad tampoco. Y en la iglesia tampoco van a respetar. Entonces, por eso Dios no se equivoca. La Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Solo tiene un autor, aunque hayan 40 escritores aproximadamente. El autor es Dios. Y Él envía el mensaje y dice así, exhorta, es decir, aconseje, anime, ¿verdad? Exhórteles, dígales, ¿verdad? Así de pronto se sientan que se cansan, que se fatigan, pero el que espera a Dios, ¿verdad? Ese se levanta y sigue para adelante. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, a que sean respetuosos, ¿verdad? Porque eso es nuestra, y veanos, la juventud de la iglesia debe ser ejemplo, ¿cierto? Porque se entiende que aquí estamos mejor que en una universidad cualquiera. Y llegamos al mejor sitio. Cuando hemos ido a un pueblo siempre decimos el mejor lugar de este pueblo no es la alcaldía, el mejor lugar y el más seguro de este pueblo no es la estación de policía, el mejor lugar, si hay universidad, no es la universidad. Siempre decimos el mejor lugar es donde está la presencia de Dios y es donde está su iglesia, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Y los jóvenes tienen que aprender a esperar a Dios, y para esperar a Dios hay que ser muy respetuoso con Él, prudente en las cosas. Y qué bueno que nos conozcan y nos digan, de razón que usted es tan decente, tan decentico, de razón que usted no dice nada, ¿verdad? No responde, no es responder, porque la Biblia dice, ahí mismo en ese pasaje, en el capítulo 2 dice, enséñeles a que no sean, ¿qué? Respondones. ¿Cierto? Y es necesario, hermano, que nosotros aprendamos a vivir la vida conforme Dios quiere que la vivamos, ¿verdad? Esperar es la otra palabra. Los que esperan en Dios y los que esperan a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice allí, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová. Entonces, esperar, también me puse a mirar esa raíz de esa palabra. Tiene que ver, de pronto usted encuentra otros significados más, pero yo solo cogí los que me sirven. Atar y ligar. Entonces, cuando hablamos de esperar a Dios, de confiar en Él, estamos hablando de que estamos atados a Él, ligados a Él. Que de ahí yo no me suelto. Que me haga el Dios, hablando de manera espiritual, que me tuerza y me tuerza, como cuando torcemos un lazo, ¿verdad? Y lo torcemos, o cogemos dos cabullas y la torcemos, totalmente ligados, totalmente ahí, ¿verdad? Que Dios nos coja también así cada vez, ¿verdad? Y nos enrede en Él, ¿verdad? Y nos tuerza en el buen sentido, ¿verdad? Para que no nos soltemos de Él, ¿verdad? Que aunque pasen cosas, yo estoy ligado a Dios, yo estoy atado a Él, ¿verdad? Que aunque vengan situaciones donde me intenten hacer caer, yo estoy ligado al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y no a nada más, ¿verdad? Pero hay de pronto jóvenes y adolescentes y a veces ancianos o adultos que se dejan torcer y se ligan más a cosas del mundo. Y que Dios nos ayude a que así no suceda, ¿verdad? Deje que le den, yo no sé si usted me entiende el término de lo que estoy diciendo. Que coger una cabulla, un cable y torcerlo, ¿cierto? Hasta que quede bien seguro, ¿verdad? Que Dios haga eso en su vida y en la mía, ¿verdad? Como los que a veces llevamos el pan tajado, ¿no? El pan tajado trae unos cablecitos, ¿cierto?
Si han comido pan tajado, ¿cierto? Y eso lo tuercen y lo tuercen y lo tuercen, ¿cierto? Así, que nosotros estemos así, que Dios haga eso con nosotros y que no nos podamos soltar, ¿cierto? Que Dios haga un cerco en nuestra vida, en su vida y en la mía, ¿verdad? Y eso es aprender, eso tiene que ver con esperar, hermano querido. Es aguardar, es confiar, es buscar. Y por eso Dios da fuerza a quien espera en Él. La Biblia dice en Salmos 27, 14, dice la palabra de Dios allí en Salmos 27, 14, dice así, dice de la siguiente manera, Salmos 27, 14, bueno, dice así, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová, ¿verdad? Entonces, dice otra versión, pongan su confianza en Dios y esfuércese su corazón. Pongan su confianza en Dios. Ese sí, espera a Jehová. Ponga su confianza en ¿quién? En Dios. No ponga la confianza en nada más. Porque hasta si usted pone la confianza en sí mismo, ¿cierto? Usted mismo se falla a sí mismo, por decirlo de esa manera. Porque el yo es una cosa con la que tenemos que luchar a veces diariamente, ¿cierto? Entonces, por eso también Pablo le aconsejaba eso a Timoteo. Ten cuidado de ¿qué? De ti mismo. Y claro, ahí enseguida dice, y de la doctrina. Pero hermano querido, ten cuidado de ti mismo, ¿cierto? Porque usted mismo a veces no se cuida, perdóneme lo que digo así, espero me lo entienda, a veces no se cuida a sí mismo, no tiene cuidado de sí mismo y se hace daño a sí mismo. Yo he conocido personas que ni siquiera se perdonan a sí mismos. Ya Dios los perdonó, todo el mundo los perdonó, pero ellos mismos no salen de ahí, ¿verdad? Y no debe ser así. Dios da fuerza a quien sabe esperar en Él. El Salmo 37, 9 dice también otro texto que quiero compartirles, dice así, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos se heredarán la tierra. Esperar es poner la confianza en Dios. Y ahí mismo en ese capítulo del Salmo 37, el verso 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Dios protege al justo de los planes del impío y guarda su camino. Entonces, si usted está en las manos de Dios, usted es un hombre y una mujer que ya es justo, ¿verdad? Y ahí camina en el Señor. Y esté convencido y tenga la plena seguridad que Dios lo protege. Por eso, hermano, que a usted se le vino el mundo encima, que se le vino esta situación, tranquilo, que Dios le protege, Dios le guarda. Pero que está sucediendo esto o aquello, tranquilo, no se preocupe, que Dios también puede hacer ahora que el mundo dé la vuelta y lo pone más bien al favor suyo, ¿verdad? Espere a Dios y aprenda a esperar también en Él, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué hay que hacer? Guarde su camino. Cuide el camino por donde va. Que el camino por el cual estamos nosotros es Jesús. Y ese camino es perfecto, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, no tenemos que desconfiar porque Dios prometió salvarnos. Y si usted mira también por allá en Isaías, podemos aplicar en este texto del capítulo 25, el verso 9, también para nosotros, que dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la salvación siempre ha sido ¿de quién? De Dios, siempre ha sido de Dios la salvación. Entonces Dios nos salvará. Pero quiero hablar ahora de levantar. La Biblia dice entonces, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, y como le digo en otra versión dice, semejante a alas de paloma. Como las águilas, es decir,
podrán volar, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la raíz de esta palabra tiene que ver con ascender y con ser activo. Levanten la mano los jóvenes que han ascendido, espiritualmente hablando, que han crecido. Levanten la mano, no, yo dije levanten la mano. Eso, ¿verdad? Y de eso se trata, de crecer de manera espiritual. Ahora todos, levanten los hermanos que han ascendido, que han crecido, que pueden decir: este año yo crecí más, este año aprendí más, ¿verdad? Este año Dios me ha fortalecido, este año Dios me ha enseñado, ¿verdad? Y ahora levanten los hermanos que son activos. Sí, que siempre están activos, espiritualmente activos, que están siempre buscando, ¿verdad? Que están siempre perseverando, que están siempre ahí, ¿verdad? Metiendo ahí siempre la mano en el nombre de Jesús para aportar a la obra del Señor, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ese levantar tiene que ver con eso. Y puede pasar. Hay personas que en el cristianismo, aunque ahí no están hablando de cristianismo, pero lo aplico al cristianismo ahora. Pero hay personas que de pronto tienden a bajar las alas, ¿cierto? Y entonces ya no quieren aletear, ya como algunas aves que le cortan cierta parte de las alas para que no se vuelen, ¿cierto? Pero hermano, a mí alguna vez alguien me dijo, usted me cortó las alas. Yo no sé si a usted le han dicho eso, hermano, pero a mí sí me lo han dicho. Usted me cortó las alas, pastor. Y yo le dije: no, yo no se las corté, se las pulí, ¿cierto? Para que vuele, pero con calma, para que vuele en orden, ¿cierto? Y le dije: tranquilo, que Dios se las va a hacer más grandes todavía, porque la Biblia dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿cierto? Y aquí todos los que estamos esperamos a Jehová, que es Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué tendremos usted y yo? Nuevas fuerzas. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo siempre hago la comparación con el deportista. Yo no sé si ustedes saben, los que han practicado deporte de pronto me entienden, o los que han sido deportólogos o han estudiado educación física, pero a los deportistas los tienen que llevar en un entrenamiento a veces a tope, hasta donde den más, y los llevan ahí, que el deportista a veces siente que ya no da más, y mañana otra vez a entrenar, y en la tarde otra vez, y doble jornada, etcétera, etcétera, y lo llevan hasta cierto nivel físico. Y ya cuando están ahí de pronto creen que les van a hacer más para allá, para arriba, pero les dice ya el entrenador o el preparador físico: bueno, hasta ahí ya, y empieza a hacerlos descender. Entonces ya no es doble jornada, sino solo un día vienen a entrenar. Ya no vamos a hacer todos esos ejercicios, sino otros, porque tienen que dejarlo que baje un poco, porque si lo siguen así, los revientan. Pero si los hacen bajar un poquito y que ya la fatiga de los músculos baje un poco, pero que se fortalezcan más, entonces vuelven y les ponen un entrenamiento más exigente. Si no hubieran tenido esa bajada, ese bajón físico, pues no podrían aumentar más su nivel de rendimiento. Pero como los hicieron bajar, entonces no se reventaron. Por eso es que a veces hay deportistas que se lesionan fácil, o se lesionan frecuentemente, porque los llevaron a un tope, ¿verdad? Y no les permitieron el descanso y el relajamiento de sus músculos, de su cuerpo, y entonces los estallaron. Entonces cuando bajan un poco, después la exigencia va a ser mayor, es decir, ese bajón es una preparación para crecer más, ¿verdad? A veces puede sucederle eso al cristiano, ¿verdad? A veces puede sucederle eso al Hijo de Dios, ¿verdad? Que de pronto usted va y usted a veces encuentra personas que dicen: él venía en un ritmo, mejor dicho, que no lo paraba nadie, ¿verdad? Pero de pronto Dios dijo: oiga, está cogiendo unas alas más grandes, ¿verdad? Necesito pulírselas para que no se estalle, ¿verdad? Y es posible que de pronto lo aterrice Dios, ¿verdad? Porque de pronto ya se estaba yendo a otras esferas donde Dios le estaba diciendo que allá todavía no podía ir, que le faltaba prepararse más, y Dios le enseña a bajarse un poco, ¿verdad? Y le pule las alas, pero cuando le salgan las otras, le salen más grandes, ¿verdad? Más fuertes, y lo hace avanzar y crecer más, ¿verdad? Y cada vez es un ascenso más, hermano querido, porque es necesario que el cristiano sea probado también como el oro, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús.
Entonces por eso no se preocupe. El problema es si usted no se quiere levantar. El problema es si usted se queda ahí renegando de que me cortó las alas, de que me las cortaron y ahí me quedé. No, espere en Dios y espere a Dios, que en cualquier momento le pone no unas alas de paloma, sino unas alas de águila, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuele más alto, hermano querido. Dele la gloria a Jesús. Esas cosas a veces uno no las comprende, pero eso hace Dios. Porque Dios, por eso le dijo a Pedro: oiga, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo le voy a pulir las alas, tranquilo, porque he rogado por ti que tu fe ¿qué? No falte. Y mire que a Pedro le pasó eso, ¿no? ¿Cuántas veces se cayó Pedro? ¿Cuántas? 3, y con la que le quitó la oreja al otro, 4, ¿cierto? Y yo no sé cuántas más, porque él era como imprudente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo no sé si se cayó esas 7 veces, pero no se quedó ahí, porque en el día de Pentecostés, ¿cómo lo vemos? Volando como las águilas, ¿verdad? Tremendo sermón, ¿verdad? Allí queda, y como 3,000 reciben la palabra, ¿verdad? Y se entregan a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que usted debe ser, ascender y ser activo. Todos en algún momento hemos escuchado el proceso que tienen, creo que son las águilas las que se quitan el pico ellas mismas, ¿sí? Que ellas se golpean y se golpean, creo que a los 40 años, y se dan duro contra una roca y se encierran, ¿verdad? Pero ellas como que recobran más fuerza, ¿verdad? Cuando les sale todo eso nuevo, ¿verdad? Y las águilas cogen más fuerza. Pues es necesario que a veces el Señor nos mude el pico. Y a veces, ¿verdad? El Señor tiene que mudarnos el pico, ¿cierto? Y cambiárnoslo porque, hombre, imprudencia, ¿cierto? Gloria al nombre de Jesús, dele la gloria al Señor. Pero el Señor quiere que avancemos. ¿Sabe que esa palabra levantar, ya voy a ir terminando, es ir hacia arriba? Si quiere, hermano, ya puede ir tocando. Es alejar, apartar. Vea, hermano, escúcheme esto, no lo ponga tan fuerte para que me escuchen. Es alejar, apartar. ¿De qué? Alejar, perdón, yo dije alejar, bueno, alejar, es alejar, es apartar, apartar ¿qué? El pecado. Aléjelo, porque usted va con las alas estiradas y nada lo detiene, ¿verdad? Usted va aleteando fuerte y viene el pecado, ¿verdad? Pero Dios lo hace volar por encima del pecado, ¿verdad? Entonces es alejar todo lo que me aleja de Dios, es andar, no estancarse, siempre ver y buscar una salida, es crecer. Y la palabra a usted y a mí nos hace crecer. Como me gusta ese texto de primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra. Escuche palabra, hermano querido. Pero como siempre he dicho, no escuche lo que usted quiere oír, escuche lo que Dios le quiere decir, porque Dios lo ama tanto, ¿verdad? Que lo quiere levantar cada vez más y le quiere hacer elevarse más, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es necesario que también inclusive a nosotros nos hagan sentir que no nos fue bien en la predicación, que nos hagan sentir a nosotros que nos falta todavía más, porque si nosotros sentimos que en nada fallamos y nos equivocamos, entonces vamos a creernos con un orgullo tan elevado, ¿verdad? Que nunca bajaremos ni nos humillaremos ante Dios. Es necesario que el músico a veces meta la nota que no es necesario que a veces el que canta le salga por ahí un gallo, pierde la nota, para que no se crea que es por su habilidad. No, es por la gloria de Dios, es por el poder de Dios, es por lo que Dios hace. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero crezca, hermano querido, crezca, crezca, crezca. Termino con esto, hermanos. La Biblia dice en Mateo 23:12, o sea, en Mateo 23:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Usted seguramente lo ha leído. Dice así, ese 23:12 de Mateo: porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere Dios?
Cristianos como humillados, no enaltecidos, no cristianos que no se les puedan pulir las alas y que a veces de pronto sacan como los gallos son los que les ponen espuelas, ¿no? Para que peleen en las peleas, ¿cierto? No que sean de pronto, sino que sean, verdad, más bien como esas águilas que se dejan, verdad, que se encierran allá y empiezan a renovarse y a tener más fuerza, verdad, pero que no sean como los gallos de pelea. Que al cristiano no le podamos acercar, ¿verdad? Cualquiera que quiera ver bien a un cristiano, porque de pronto hay un joven que está en debilidad, un adolescente que está pasando por luchas, pero que cuando nos les acercamos a ayudarles, nos saca las espuelas, sino que más bien no tiene espuelas, sino que más bien se acurruca o baja el pico y dice: ayúdenme, púlanme las alas, ¿verdad? Porque yo quiero avanzar y quiero crecer y quiero avanzar siempre y quiero mirar hacia arriba, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Que seamos cristianos así. ¿Cuántas veces a nosotros como pastores nos ha tocado también agachar la cabeza como el águila y también golpearnos contra la roca, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque de pronto también en algo le fallamos al Señor, ¿verdad? O de pronto en algo nos equivocamos y nos toca hacerlo y humillarnos ante Dios para que volvamos a salir con la frente en alto, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es de todos, hermano. El que se humilla será exaltado, será enaltecido. Entonces, hermano, que no suceda aquí en la iglesia. Se dice que hoy en día la juventud se inclina por la desobediencia más que por la obediencia. Que hoy en día la juventud se inclina más por la rebeldía, porque dice estar de moda. Pero eso sucederá afuera con el impío. Eso sucederá en la universidad. Eso sucederá en el colegio o con los hijos que los padres no les enseñan el camino ni les hablan de Dios. Pero aquí, hermano, aquí sigue estando de moda la obediencia, aquí sigue estando de moda el respeto, aquí sigue estando de moda el humillarse a Dios, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí no cabe la rebeldía, porque tiene que irse. Hoy se quiere confundir la humildad con el enaltecimiento. Hoy se quiere confundir eso. Pero también, como le dijo Pablo a Timoteo, enciéndase, hermano querido, joven adolescente, enciéndase, pero no para contender, sino como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque tú tienes un don, y no solo uno, varios que Dios te dio. ¿Qué tienes que hacer con él? Avívalo, ¿verdad? No lo dejes ahí encerrado. Tienes cosas que Dios te dio. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, y Timoteo tenía muy buenas características, pero le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe también es que levantar? Póngase de pie. Eso es levantarse, ¿verdad? Pero yo quiero terminar diciendo esto. Levantar es sobrepasar. Entonces la Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado ¿qué? Abundase, dice Romanos 5:20, ¿cierto? El pecado que ha hecho, el pecado ha abundado, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Más cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. Así que puede haber mucho pecado, pero la gracia siempre sobreabunda, ¿verdad? Y en los hijos de Dios sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano querido, caer nos puede suceder a todos. Esperar, tenemos que confiar en Dios. Levantarnos, Dios nos levanta, ¿verdad? Pero yo tengo que dejarme levantar por Dios. Aleluya. Aquí habemos personas que vamos en contra de la corriente. Nosotros no vamos como va la corriente de este mundo, vamos en contra de la corriente, ¿verdad? Yo quiero hablar con un joven que se quiera humillar hoy ante Dios. No solo los jóvenes, cualquier hermano de cualquier edad que quiera decir, yo quiero humillarme ante Dios hoy más que nunca. Yo lo invito a que pase hasta aquí en el nombre de Jesús. Aquí hay jóvenes que van a decirle a Dios, púleme más las alas. Púleme más las alas.
Púleme más la vida en el nombre de Jesús. ¿Quién más quiere venir hasta aquí? Venga en el nombre de Jesús. Algún hermano que quiera hoy humillarse más ante Dios, reconocer la grandeza de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Venga, si de pronto hay algo en el corazón que no lo deja, venza eso en el nombre de Jesús. Vénzalo. Que Dios quiere lo mejor para su vida. Dios quiere jóvenes humildes, sencillos. Dios quiere jóvenes que se dobleguen ante Él. Que si han habido caídas, es normal. El justo se cae 7 veces, pero se levanta. Ojalá más veces de las que se caiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Alguien más que quiera venir hasta aquí en esta hora. Estoy hablando con todos los hermanos aquí. Yo nunca insisto en estas invitaciones porque no me gusta insistir. Pero si Dios tiene algo para su vida hoy, que Dios le bendiga y le ayude grandemente. Humíllese ante Dios. Humíllese ante Él. Aquí no nos estamos humillando ante ningún altar. Aquí no nos estamos humillando ante ninguna persona. Aquí nos estamos humillando ante el Dios Todopoderoso. Humille su corazón a Él, ¿verdad? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién quiere volar más alto? ¿Quién quiere volar más alto? También lo invito a que vuele más alto. Oh, aleluya, aleluya. Ahí donde está, incline su corazón. Que si de pronto sus rodillas no se le doblan, entonces que su corazón se incline ante Dios donde usted está. Aleluya. Y que siga teniendo una vida dispuesta para Dios. Aleluya. Gloria al nombre.